Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Martin Luther King. ¿Por qué es tan peligroso quedarte en la zona gris cuando se enfrentan situaciones de injusticia? ¿Cómo nos afecta la falta de coraje en un momento que nos exige dejar la indiferencia? Y más importante aún, ¿cómo podemos evitar ser tibios, cobardes o cómplices en nuestras propias vidas? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En este episodio voy a intentar dar respuesta a estas inquietudes analizando las respuestas de tres líderes latinoamericanos: Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, frente a lo sucedido en las recientes elecciones presidenciales realizadas en Venezuela. Pero además te voy a decir cómo puedes revertir situaciones de indiferencia usando el coraje para ello. Y al cierre de este video voy a compartirte unos tips para que puedas aplicar este aprendizaje en tu vida. Así que acompáñame en este episodio y quédate hasta el final, para que tengas más recursos y herramientas para actuar. Hey, hermosos extraños, almas corajudas, gente guau. Yo soy Ronmel y en este canal hablamos del coraje, esa fuerza determinante que te lleva a tener resultados extraordinarios. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal, a que le des me gusta a este video y actives las notificaciones para que YouTube te siga mostrando cada vez que sigo contenido. Ahora sí, bienvenidos a Coraje, carajo, y vamos allá. Mira, hoy voy a hablar de algo que nos afecta a todos y es la tibieza frente a la injusticia. En el caso de las recientes elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el pasado 28 de julio, donde se declaró ganador a Nicolás Maduro cuando la abrumadora evidencia señala que el ganador fue Edmundo González Urrutia, se van mostrando algunas posiciones que podemos clasificar de tibias, cobardes e incluso cómplices frente a este descomunal fraude electoral. Y para ilustrarlo, voy a analizar la posición de tres líderes latinoamericanos, como ya te decía, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, frente a la pretendida decisión de Maduro de quedarse con el poder en Venezuela. ¿Son tibios, cobardes o cómplices? ¿Qué piensas? Déjame ahora tu comentario. La falta de coraje frente a la injusticia no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino también a aquellos que miran hacia otro lado. ¿Cómo puede afectar la actitud de estos tres líderes a lo que hoy sucede en Venezuela? El coraje no es un acto heroico, es una decisión que se pone a prueba a diario. Y cuando líderes como Lula, Petro o AMLO eligen posturas prudentes, más cercanas a la tibieza o a la complicidad frente a lo que está haciendo la dictadura de Maduro, en realidad, ¿qué lugar eligen? Pues no solo se ponen del lado de los que quieren vulnerar la voluntad abrumadora de los venezolanos, sino que nos muestran claramente lo que sucede cuando nos falta coraje en momentos cruciales. Y creo que también nos enseña una lección importante sobre lo fundamental del coraje en nuestra propia vida. Como ya sabrás, los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela le dieron el triunfo a Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia por un 51 a 44%. Sin embargo, lo que evidencia más del 80% de las actas que tiene en mano la oposición es que Edmundo González triunfó por más del 70% contra Nicolás Maduro. Esta situación pone al mundo en un dilema, porque son muy evidentes las sombras de dudas más que razonables de que este proceso estuvo viciado y ese resultado oficial no refleja la verdadera voluntad del pueblo venezolano. De hecho, han sido ya muchas las voces de gobiernos y de políticos que se han levantado contra este descarado fraude, comenzando por el Centro Carter, que ya declaró que su evidencia es que las elecciones fueron ganadas por Edmundo, hasta la misma posición del gobierno de Chile en boca de su presidente Gabriel Boric de no reconocer los resultados electorales de Venezuela. Que por cierto, sobre esta posición de Boric haré un próximo video. Cuando eres tibio, te conviertes en un espectador, no en un actor del cambio. Y cuando la cobardía se convierte en norma, el resultado es la perpetuación de la injusticia. En este sentido, resulta interesante mirar las declaraciones de Lula, Petro y AMLO. Pero antes, quiero que veamos algunos aspectos históricos de figuras que al no tomar acción permitieron que la injusticia prosperara.
James Buchanan fue el 15º presidente de los Estados Unidos entre 1857 y 1861 y tuvo una postura neutral de inacción y de falta de liderazgo en el tema de la esclavitud, incluso cuando los estados del sur comenzaron la secesión, lo que facilitó la división del país y eso desembocó en la Guerra Civil, el conflicto más sangriento en la historia de los Estados Unidos. Neville Chamberlain fue el primer ministro que firmó el Acuerdo de Múnich en 1938, cediéndole el sudeste de Checoslovaquia a Alemania con la esperanza de evitar una guerra, y este acto de apaciguamiento, al contrario, contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1994, Ruanda fue escenario de un genocidio en el que más de 800.000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron asesinados en un periodo de 100 días. Y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas no tomó medidas para detener tal genocidio, incluso después de tener informes claros de las masacres, y esta inacción permitió que este genocidio continuara, dejando una marca imborrable en la historia y en la conciencia global. En los últimos 25 años, el gobierno de Venezuela, primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro, ha sido acusado de violaciones masivas de los derechos humanos, represión de la oposición y destrucción de las instituciones democráticas, y muchos países en la región han adoptado posturas tibias o ambiguas respecto a la situación en Venezuela, y esta falta de acción ha permitido hoy que el régimen de Maduro se mantenga en el poder a pesar de la crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos, perpetuando el sufrimiento de millones de personas. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Y en el caso de Lula, Petro y AMLO, esta inacción, prudencia, tibieza, falta de coraje o quién sabe qué, ha quedado evidente. Mira tú mismo sus declaraciones y saca tus propias conclusiones. Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar um processo, e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Para el jefe de Estado, el punto clave de las elecciones en el vecino país está poder hacer un escrutinio que muestre las actas que hasta hoy solo han entregado la oposición. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. El presidente insistió en la necesidad de levantar el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela y reiteró que es necesaria la transparencia en el proceso de escrutinio final. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Y luego de haber visto estas declaraciones, déjame ahora tu comentario sobre qué piensas de lo que han dicho estos tres políticos. Siendo Brasil y México las dos mayores potencias de la región y siendo Colombia el vecino directo de Venezuela con la mayor cantidad de migrantes, llama la atención estas posturas, ¿verdad? Bueno, estas posiciones se vieron reforzadas aún más en la reunión de emergencia convocado por el Consejo Permanente de la muy inútil Organización de Estados Americanos, OEA, que convocó de emergencia el 1 pasado de agosto en Washington para aprobar un proyecto que buscaba despojar las múltiples dudas de los resultados de las elecciones venezolanas. El texto instaba al CNE o Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que publicara los resultados de la votación, a que se hiciera una verificación integral de los resultados, que se diera prioridad a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a manifestarse pacíficamente y sin represalias, y exigía al gobierno de Venezuela que publicara de inmediato las actas de la cuestionada elección desarrollada el pasado 28 de julio. Parecen unas peticiones muy sensatas, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado? El proyecto de resolución no logró ver la luz porque no consiguió los apoyos necesarios para ser aprobado. Alcanzó 17 votos a favor y necesitaba que fueran al menos 18. Faltó un solo voto, uno solo. Como votaron Brasil y Colombia, se abstuvieron. Y México estuvo ausente de la reunión.
17 votos. Se necesitaban 18. ¿Acaso no lo viste venir? El coraje no es solo un valor personal, es un deber social. Cuando los líderes de una región no tienen la valentía de enfrentar la injusticia, están fallando no solo a sus países, sino a toda la humanidad. Adoptar una postura tibia frente a la injusticia es, en esencia, ser cómplice, porque permites que la opresión continúe porque no tienes la valentía de decir lo que es correcto. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? La primera muestra de coraje es identificar la injusticia y resistir la tentación de normalizarla o ignorarla. La indiferencia es el caldo de cultivo de la tiranía. El coraje comienza cuando decidimos no ser neutrales frente a la injusticia, porque la neutralidad en contexto de opresión es una forma de complicidad. Ser coherente no significa solo predicar lo que crees, sino vivirlo incluso cuando es incómodo e impopular. Ya vemos lo que pasa cuando los líderes eligen la comodidad sobre la coherencia. El coraje se define por la acción. Es fácil quedarte en la comodidad del silencio, pero el verdadero cambio ocurre cuando tomas una postura frente a la injusticia. Tomar una postura valiente a menudo tiene un costo, pero ese costo es el precio de la integridad. Los líderes que evitan las consecuencias de tomar una posición fuerte están eligiendo su propio bienestar sobre el bienestar colectivo. Ser tibio o cobarde frente a la injusticia no solo perpetúa el problema, sino que erosiona tu propia integridad. Cuando permites que la cobardía dirija tus acciones, estás eligiendo el camino de la autotraición. Ahora vamos con los tips. Primero, cuando ves algo injusto, no te quedes callado. Habla, actúa y deja claro dónde te posicionas. Segundo, reflexiona sobre tus valores y pregúntate si tus acciones diarias lo reflejan. La coherencia no es una opción, es una obligación si quieres vivir con integridad. Tercero, no temas las consecuencias de hacer lo correcto. Puedes que enfrentes críticas, pero es mejor ser criticado por hacer lo correcto que ser aplaudido por permanecer en silencio. Cuarto, cuando te enfrentes a una situación difícil, pregúntate qué haría alguien con coraje en esta situación y luego actúa en consecuencia, incluso si eso significa tomar el camino más difícil. Quinto, no te acostumbres al maltrato o a la opresión, ni aceptes explicaciones que minimicen el sufrimiento ajeno. Pregúntate siempre, ¿es esto justo? Sexto, involúcrate. Elige siempre hacer algo, por pequeño que parezca. ¿Cuál de estos tips resuena más en ti? Déjamelo saber en los comentarios. La historia ofrece innumerables ejemplos de lo que ocurre cuando la gente permite que la injusticia prospere. Sentir miedo ante la injusticia o la opresión es normal, pero el coraje consiste en actuar a pesar de ese miedo. Y si bien el coraje puede no ser siempre la opción más fácil o la más popular, sí es la más necesaria porque es la única que te permitirá dormir en paz, ya sea en tu vida personal, en la vida política, en cualquier ámbito de tu vida. El valor de enfrentar la injusticia define quién eres. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser un espectador o ser un agente de transformación. Así que no te permitas ser tibio, no te permitas ser cómplice y sobre todo no te permitas ser cobarde. Si has llegado aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, activa la campanita de notificaciones y déjame tu comentario. Sobre todo, comparte este video con alguien que lo requiera. Recuerda que compartir crea abundancia. Y no es más, gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ronmel, esto fue Coraje, Carajo, y te veo en un próximo video. Chao, chao.